Bueno, hoy el tema de Jennifer Nassif sí está que arde. ¿Qué vamos a hacer los papás? ¿Cómo debemos reaccionar cuando cachemos a nuestros hijos haciendo algo que es tan natural como apapachándose fuerte y efusivamente con poca ropa con su novia o novio? Qué bonito lo pone Clau. Pues, hay varias partes. La primera parte es, te tienes un poco que programar. ¿Por qué? Porque obviamente cuando llegas, esa cara nunca se te va a olvidar en tu vida como adolescente. Claro. Entonces, si tú entras y tu papá te pone una cara casi de que está viendo la cosa más terrible de su existencia, se te queda grabado para el resto de tu vida. Claro. Entonces, es importante programarte un poco. Si algún día te pasaría, que tu cara sea tranquila, lo menos expresiva. Casi de ensayar en el espejo. Esta es la cara que voy a poner. Porque sí se te va a quedar muy grabado. Y la otra cosa, en ese mismo momento, hay muchos que empiezan y, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué no es obvio? esa reacción es... Ahora, bueno, antes de saltarnos a eso, hay reacciones distintas, desgraciadamente, si ves a tu hija que a tu hijo. Eso no se vale. No se vale, de acuerdo. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, tenemos que ser parejas con nuestra moral, con nuestra manera de ser. Y no se vale, como comentábamos con uno de los compañeros de la producción, que su papá cuando cachó a su hijo, al hombre, bueno, casi monumento y altar le pone de la emoción, de la felicidad, que era el niño, ¿no? Muy bien, hijo. Exacto, pero si hubiera sido la niña, otra reacción completamente, casi como si hubiera visto una golf en acción. Eso es, de veras, no se vale. No, es que... No, estoy de acuerdo, no se vale. Entonces, en ese momento, para empezar, sea hijo, sea hija, la reacción debe ser lo más solemne posiblemente. Y ya que después lo ves, entonces platicas. Ahora, ojo. Hacer como que no pasa nada es correcto. En ese instante no hay de otro. O sea, darte la media vuelta. En ese instante entras, disculpen, cierran la puerta y te vas. Sí, es lo que te... Si dices disculpen, perdón... Pues digo, lo que te nazca. Si quieres no dices nada. Porque tampoco, ¿no? O sea, se me hace medio, ay, perdón. Mira, Bueno, lo que te póngale nazca seguro, en ese instante. Lo importante es que no sea nada agresivo o negativo. Con permiso. Algo neutral, con permiso. Sí, porque si quieres el no otro dices extremo nada. es como el de la película esta American Pie, ¿se acuerdan del papá? No, que no me acuerdo que qué era hizo. el otro extremo y él era todo comprensivo, entonces se iba y se sentaba con ellos así. Miren, no se preocupen por mí, esto es lo más natural. De hecho, tu mamá y yo, y el otro así de papá, ya vete, cállate. Oye, checando previamente si hay una bolsita de condón por ahí, te sales, ¿no? Porque sí. O sea, no quieres ninguno de los extremos. Ya, bueno, que No quieres ninguno de los extremos, pero sí algún comentario de manera... Lo que pasa es que si no dices absolutamente nada y nada más te pones así, te vas... Es igual, te quedas un poco angustia. Entonces sí, por lo menos, ay, disculpen con permiso, de manera como si te metiste y estaba cambiándose o cualquier cosa. Entonces la otra, te quedas menos estresado, menos preocupado. Ya después que se vaya la pareja, te sientas a platicar. Esta es una gran oportunidad para compartir pensamientos. Una, aprovechar para hablar de sexo seguro. Claro. Ese es tu primer punto. O sea, antes que cualquier otra cosa Antes y hablar de estuvo rico, de hijo, legalidad. Sí, Antes de decirle, oye, estuvo rico, primero. No, de acuerdísimo, te estás cuidando. Hablar de sexo seguro, ¿ok? Ese es el primer paso. Ya después, entonces sí puedes platicar un poco tu opinión al respecto, pero tú ya tienes que tener muy informado qué quieres decir, no seas reactivo, no actúes con el enojo o el corazón, tampoco ni es ni premio ni es castigo, sino más bien quieres compartir la parte emocional de cómo afectan las relaciones sexuales emocionalmente, sobre todo en el caso de las mujeres. ¿Cómo involucran sentimientos? ¿Cómo involucran a dos personas? Porque eso es real. Tengas 13, 16 o 22. Y en el mejor de los casos, yo creo que esa plática tiene que ser previa a que los... O sea, ¿Qué dices? ojalá no haya la necesidad de hablar en ese momento, porque pues ya lo hablaron antes, simplemente es, ups, perdón, como cuando abres el baño y alguien está en el baño, se está bañando y no le puso seguro. Así, ups, perdón, Lo que y ya dices no es toca clave. el tema. Pero si nunca has hablado, pues sí, aprovechar para hablar. Bueno, y aunque ya hayas hablado, o sea, la plática debe ser preventiva. Ajá. Ya para entonces, como dices, ya debimos haber platicado exhaustivamente del tema. Y aquí ya nada más es retomar un poco el tema. Pero sí lo platicas. Pero lo ideal es a platicarlo desde antes. Ahora, hay muchos papás, desgraciadamente, Plon, que tienen razón, se debe de platicar antes, que nunca habían tocado el tema o lo habían tocado muy ligerito. Entonces, cuando llega la persona, pues ya estás un poco atrasado. Sí. Sí, porque siempre estás como papá pensando todavía no, pensando que si tú dices todavía no lo estás deteniendo, pues Sí. no. Ya, que ahorita que cumpla 9, cumpla 10. Y de repente No, no. Bueno, entonces, ¿qué platicamos? ¿Qué temas debemos hablar? Sí. Lo que decías. Más bien sí, claro.
Sí, hay que hablar desde mucho antes. Yo con mi hijo hablo desde que tenía prácticamente 7, 8 años. Lo que pasa es que si hablas desde chicos, pero el tema que hablas es distinto. A los 8 platicas unas cosas, a los 10 platicas otras. Ajá. Ya que, sobre todo en el caso de la mujer, ya que les baja, platicas de muchas otras cosas que después. Entonces, ¿qué platicamos con nuestros hijos? Lo primero, entonces, hablas del aspecto emocional, de cómo puede afectar. Obviamente, en ese caso, es más intenso en la mujer. En el hombre de ser responsable. Porque la plática es distinta. O sea, en un hombre es, a ver, mi vida, igual no le platicas de cómo le va a afectar emocionalmente. También es muy distinto quién te cacha, el papá o la mamá. Es eso. También te quieres hablarlo con tu pareja y decir a quién se va a acercar a hablar. Que los cachó. El que los cachó, de verdad. Sí. Aunque si yo cacho a mi hija y realmente la que tiene más confianza es la mamá, ¿no sería bueno oír los dos? Mira, ir los dos está bien, sí, creo. Bueno, no sé, yo no soy Jennifer. Mira, no hay reglas universales, porque depende de la dinámica, depende de cómo se lleven. Lo que pasa es que en ese momento quien te cachó es la persona que se te quedó como, ¿qué está pensando? Tú como hijo te quedas muy preocupado pensando, ¿qué está pensando mis papás? Y ojo, lo que sí pecado capital es un sermón después de eso. O sea, después de que pasa, no puedes llegar a hacerle un sermón y sobre todo un sermón moralista. Oye, ya le arruinaste el momento y luego un sermón, no manches. Lo único que vas a lograr es alejar a tus papás. De acuerdo. Porque muchos papás sienten que si no los regañan, son permisivos. Entonces quieren demostrar que ellos son moralistas. Entonces se sientan con ellos y es que no puede ser, que no ves que tu edad y es que no debería de ser. Entonces él se siente tranquilo porque le expresó a sus hijos que le pareció equivocado. Lo único que logró es dañar emocionalmente a su hijo y que el hijo se esconda de aquí en adelante, no le platique más. Entonces, ese sí es pecado capital. Porque ya cuando empezaste en el tema del sexo, no es como que, ay, mi papá me dijo que no está de acuerdo, ya no lo voy a hacer. Ya sabías que tu papá no estaba de acuerdo y ya estabas ahí, estabas en tu casa. Porque no te lo van y te cachan, ¿va? Digo, ya tendría uno que estarle buscando, entonces... O si es mujer, que le hables un poco de cómo a esta edad debes de esperarte para tu primera vez. Ya fue. Ya no te vayas para atrás. No, y las mamás tenemos que evolucionar en el caso de cuando tienes hijas, en el tema del sexo, porque definitivamente no es lo mismo tener relaciones sexuales solo y exclusivamente con tu marido para el resto de tu vida en cuestión de satisfacción, que sí tener idea de lo que tú quieres, de lo que a ti te gusta y tener una o dos parejas o las que tú quieras y poder haber probado el sexo antes, perdón que lo diga, pero creo que así debe de ser. Las mujeres, este tema de llegar vírgenes al matrimonio es un tema bien machista, así era. Esto es lo que se dura, así es. Mira, no. Y en ese entonces tenía un poco de lógica, porque bien que mal te casabas a los 18. Entonces bueno, no era tan ilógico. 14, 16. Exacto. Entonces, hoy en día, pues, ni modo que a los 25, 28, a veces 30, llegues al matrimonio virgen. Es un poquito incongruente, ¿no? También. Pero bueno, se vale compartir tu manera de pensar, pero ojo, es como, yo doy un ejemplo, es como un partido de soccer, ¿no? Tú puedes, cuando vas a los entrenamientos con tus hijos, decirle, corregirle a tu hijo, pero el día del partido lo único que puedes hacer es felicitar. No lo corriges, no lo entrenas. ¿Sí me entienden a dónde voy? Perfecto. Entonces es lo mismo. Todo lo que quieras que sepan tus hijos, tienes oportunidad antes. El día que los caches, porque ya fue, ya no te puedes ir para atrás, ya no puedes decir, me hubiera gustado que se esperara más tiempo. Ya tu plática es otra, ya no se esperó, entonces ahora, ¿qué necesita pensar? ¿Qué necesita preparar? Hay muy buenos libros, hay una gran autora que se llama Helen Fisher, que ella te explica químicamente lo que pasa en el cerebro cuando te enamoras y cómo te involucras emocionalmente, las cosas que cambian. Esas son las pláticas que debemos de tener. Claro. No desde un punto de moralista, sino más bien de un punto real, emocional, de cómo afecta, y lo que queremos de nuestros hijos es una salud sexual y autoestima, no que se sientan menos, no que se sientan sobreconscientes y mucho menos juzgados por tus papás. De acuerdo. Qué difícil. Yo no sabría cómo reaccionar, pero sí, que me das muchas pistas, porque sí es... Esa es la idea, mi pluma. Oye, así traes el reloj. Pero aún así me quedo con la duda, de cómo reaccionaría Pero eso es importante, piénsenlo antes, porque claro, si no lo reflejas antes y no piensas qué dirías, es como si te asaltan. De veras, debes de estar programado y pensar, si un día me asaltan, ¿qué haría? ¿Cómo debo reaccionar? Claro. ¿Qué es la manera más saludable? Entonces, si no estás programado, seguramente vas a reaccionar. Sí, porque yo peco de discreto. Por ejemplo, yo pensaría que a mí no me asustaría ni nada, simplemente no tocaría demasiado el tema para no avergonzarlo o avergonzarla, ¿no? Pero ahora que me dices que sí es importante sentarte a tocarlo... Mira, solamente el tema de te estás cuidando, sí, ok, perfecto, sabes de qué se trata. Realmente... Pero él quiere saber lo que estás pensando. Si él se acerca... Pero además, él quiere saber lo que pensaste. Claro. Él se quedó en la angustia de, está pensando que soy de lo peor o que estuvo bien. Entonces, si no le dices nada, dejas a que él interprete y no necesariamente va a adivinar bien. A lo mejor yo dejaría que él se acercara
y esperaría cuál es la pregunta, pero es porque tengo esa relación con mi hijo. Sí. Pero, Es que justo pero yo lo sé que que hay dice muchas Jennifer. personas que no tienen esta relación de confianza. Yo sé que él, si hay algo o él a lo mejor me va a llegar a regañarme, decir, papá, toca antes de entrar, ¿no? O sea, sí, o sea, a lo mejor esa es la plática que necesitas, es decir, oye, pa, es mi cuarto, Claro. porque no tocas, ¿no? Sí. Pero O sea, si él fue no tu- se acerca, digamos que sí, pero en caso de otro hijo que no se acerca, tienes que acercarte a él para que no interprete tu silencio. Gracias, Jennifer Nasif. Otro día sería maravilloso poder hablar de cuando caches a tus hijos masturbándose. Porque también tiene ese que es haber otro otro tema. buen Debería punto. de. No, porque digo, es previo, supongo yo, o en medio, yo qué sé, pero supongo yo. Pero sí también, Pero bueno. ¿cómo reaccionas? Y cualquier duda, si no contesté alguna duda, en el Twitter, ¿Y cómo @Jennifer reaccionar si Nasif, te cachan a pregunten. ti? También ese sería un buen tema. De eso hablaremos próximamente con Jennifer Nasif y de todo lo que ustedes quieran la pueden seguir en Twitter, estuvo apareciendo y preguntar en Facebook también.